Este video es una interpretación alternativa y profunda del personaje de Nagato. Contiene temas maduros y una visión cruda del mundo shinobi. Se recomienda discreción. ¿Quién demonios eres tú?, exigió Aoi Rokushi una vez más, su voz temblando por primera vez, justo en el milisegundo antes de que la última rendija de luz en la cima de la cúpula se cerrara con un estruendo sordo. La oscuridad absoluta devoró el campamento. El único faro en ese abismo de piedra era el resplandor amarillo y chispeante de la espada del dios del trueno en las manos del desertor. Sintiendo que el pánico amenazaba con paralizarle los pulmones, Aoi dejó que su instinto asesino tomara el control. Apretó los dientes, soltó un grito de guerra para ahuyentar su propio terror y cargó hacia adelante a una velocidad cegadora, lanzando una estocada brutal destinada a atravesar el corazón del pelirrojo. Pero Nagato ni siquiera parpadeó. Simplemente levantó su mano derecha desnuda. La punta de la legendaria Raingen chocó contra la palma de Nagato, pero no hubo corte, ni sangre, ni olor a carne quemada. Los ojos de Aoi se abrieron desmesuradamente por el horror al ver cómo su hoja de energía pura y destructiva comenzaba a desdibujarse. Nagato estaba absorbiendo la espada de chakra. En cuestión de segundos, Aoi no solo vio cómo el arma perdía su filo luminoso, sino que sintió una succión espantosa en su propio ser. Su chakra, su energía vital, abandonaba su cuerpo a un ritmo vertiginoso, canalizándose directamente hacia la mano inquebrantable de aquel monstruo. La poca luz amarilla parpadeó y murió. La oscuridad reclamó la cúpula una vez más. En ese vacío negro, denso y asfixiante, se escuchó un único sonido húmedo. El repulsivo crujido de la carne siendo perforada, seguido inmediatamente por un quejido agónico y ahogado. El nuevo silencio y la penumbra gobernaron un lapso que pareció eterno. Una tensión insoportable se cernía sobre los 75 mercenarios que estaban ahí. El único sonido era el eco de sus propias respiraciones agitadas rebotando contra las paredes de tierra sólida. De pronto, los hombres de Aoi sintieron como la temperatura a su alrededor caía en picada. El aire se volvió pesado, gélido, congelándoles el sudor en la nuca. Era una intención asesina tan densa que dificultaba tragar saliva. Un zumbido eléctrico rasgó el velo de silencio. La espada de Tobirama Senju volvió a encenderse, pero la luz que emanaba ya no era de un amarillo dorado y heroico. Era de un morado intenso, tóxico y violento. Esa luz iluminó la cúpula proyectando sombras alargadas y monstruosas. El resplandor violeta bañaba el entorno, pero curiosamente, parecía negarse a iluminar la figura de Nagato. El Uzumaki seguía siendo una silueta negra, un agujero en la realidad, con solo el brillo tenue de sus ojos anillados perforando la penumbra. Un shinobi entre la multitud soltó un jadeo ahogado. Miró hacia el suelo fangoso iluminado por la luz violeta. Allí, arrastrándose patéticamente por el lodo en un intento desesperado por alejarse, estaba Aoi Rokushi, su invencible líder. De su espalda sobresalía una gruesa y larga barra de metal negro que había anulado por completo su red de chakra. El hombre vio su propio aliento condensarse en el aire helado. Sintiendo que la locura lo acorralaba, reunió toda la valentía suicida que le quedaba y rugió con los pulmones en carne viva. «Mátenlo. Acaben con él». Como si el grito hubiera roto un hechizo, los 75 shinobis renegados reaccionaron. Una lluvia letal de kunais, shurikens y sellos explosivos salió disparada desde todas las direcciones, convergiendo directamente hacia la figura solitaria de Nagato. El pelirrojo no se inmutó. Con un movimiento de muñeca fluido y perezoso, comenzó a girar la Raingen corrompida. La hoja de energía violeta cortaba el aire con un zumbido ensordecedor, derritiendo el metal de los kunais antes de que siquiera rozaran su túnica negra. Una cascada de chispas incandescentes y metal líquido salpicaba el lodo hirviente. Sin dejar de caminar, Nagato avanzó hacia el ejército. No corría, marchaba con la inevitabilidad de la muerte misma. Ignorando el arsenal que se estrellaba y fundía a escasos centímetros de su rostro, Nagato acortó la distancia y, con un salto grácil y silencioso, aterrizó en el epicentro de la formación enemiga. La masacre comenzó. Al primero que tuvo enfrente le atravesó el esternón con la espada morada, friendo sus órganos vitales en una fracción de segundo. El hombre cayó sin poder emitir un grito. Los shinobis que lo rodeaban retrocedieron tropezando entre sí, aterrados por la brutalidad casual del acto, antes de intentar lanzar más herramientas en su pánico ciego. Pero Nagato ya se había abalanzado sobre ellos. Se movía como un espectro, incinerando y esquivando los proyectiles con milímetros de margen.
Cada vez que la hoja violeta destellaba en la oscuridad, un grito desgarrador rebotaba contra las paredes de piedra de la cúpula, seguido del sonido sordo de un cuerpo sin vida desplomándose sobre el barro. Extremidades cortadas y carne cauterizada. La moral de los mercenarios se quebró por completo. Viendo a sus camaradas ser descuartizados sin el menor esfuerzo, los sobrevivientes rompieron filas y corrieron en todas direcciones como animales acorralados. En la periferia del campamento, los hombres que habían estado durmiendo se despertaron abruptamente por el estruendo de los relámpagos y los gritos de agonía. Desorientados y atrapados en la oscuridad morada, muchos creyeron histéricamente que Ant de la Salamandra había descubierto su traición y había venido a masacrarlos. Nagato caminaba lentamente entre las tiendas de campaña destrozadas, sus ojos Rinnegan buscando meticulosamente con quién desquitar el océano de rabia y dolor que le ahogaba el corazón. 53 hombres, la fuerza de reserva fresca del campamento, se reagruparon en un acto de desesperación y arremetieron contra él al unísono, gritando para darse valor. No sirvió de nada. Antes de que el primero pudiera siquiera levantar su arma, Nagato los interceptó. La Raiken se convirtió en un borrón de luz violeta que segaba vidas como una guadaña en un campo de trigo. Pero la sed de destrucción de Nagato estaba lejos de saciarse. Habiendo cruzado el umbral hacia un nuevo nivel de furia pura y divina, bajó la espada, extendió su mano libre hacia la multitud que se abalanzaba y pronunció dos palabras con una voz que heló la sangre de todos los presentes. Shinra Tensei. Una fuerza gravitacional invisible, y absoluta, estalló desde su cuerpo. El aire mismo se conmovió. Los mercenarios restantes fueron barridos del suelo como polvo frente a un huracán. Cuerpos, armas, tiendas de campaña y toneladas de lodo salieron despedidos con una violencia indescriptible, estrellándose brutalmente contra las impenetrables paredes de la cúpula de tierra. El sonido crujiente de huesos rompiéndose y cráneos aplastándose contra la roca resonó como un trueno continuo en el recinto cerrado. De pronto, un espeso silencio sepulcral volvió a descender. De entre los escombros y la carnicería, un único shinobi enmascarado logró ponerse en pie temblando. Con las manos resbaladizas por la sangre, forzó una rápida secuencia de sellos. Suiton. Suisha. Elemento agua. Gran ola de agua, gritó el hombre, expulsando de su boca un torrente masivo de agua a alta presión que rugió directamente hacia el Uzumaki. Nagato levantó su mano izquierda con desidia y, al contacto, el inmenso maremoto fue absorbido en el vacío de su palma, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Sin dar un respiro, Nagato invirtió el agarre de la Raiken y clavó la hoja violeta profundamente en el fango inundado a sus pies. La electricidad morada corrió por el suelo empapado como serpientes de luz, alcanzando al enmascarado en un instante. El impacto detuvo su sistema nervioso de golpe. El hombre cayó pesadamente de rodillas, convulsionando mientras los rayos mortales recorrían cada fibra de su ser. Nagato desclavó la espada del suelo, caminó hacia él sin prisa y, con un tajo horizontal seco y sin emociones, lo decapitó, terminando con su agonía antes de retomar su marcha fúnebre. En el extremo opuesto del campamento, acorralados contra la infranqueable pared curca de piedra, encontró a los últimos rezagados. Estaban arrodillados sobre el lodo ensangrentado, habiendo tirado sus armas, sollozando y uniendo las palmas en un ruego patético. Por favor. Clemencia. Suplicaba uno, escutiendo sangre. Perdónanos. Nagato se detuvo a pocos metros de ellos. Sus pies comenzaron a despegarse lentamente del suelo, levitando hasta quedar suspendido en el aire frío, mirándolos desde las alturas como una deidad inclemente. Shiro, susurró Nagato, su voz rasposa rompiendo la tensión. Sora, Ren, los shinobis que rogaban alzaron la vista, y lo último que vieron reflejado en las pupilas púrpuras del chico no fue piedad, sino el infierno mismo. Las manos ensangrentadas de Nagato se entrelazaron en una serie de sellos a una velocidad aterradora. Tomó una gran bocanada de aire y desató un mar de fuego abrasador de proporciones dantescas. Los hombres horrorizados solo pudieron gritar una fracción de segundo antes de que la ola de fuego los engullera por completo, calcinando sus cuerpos hasta las cenizas y consumiendo todo el oxígeno en esa sección de la cúpula. Sin importarle el calor infernal, Nagato descendió y caminó tranquilamente a través de sus propias llamas y el espeso humo negro. Regresó sobre sus pasos, pisando cadáveres irreconocibles, hasta llegar al punto donde todo había comenzado. Aoi Rokushi seguía con vida, aunque apenas. Solo había logrado arrastrarse un par de metros debido al receptor negro que anulaba sus reservas y envenenaba sus músculos.
Al sentir los pasos de su verdugo, el desertor tosió sangre y alzó la vista hacia el chico que se alzaba sobre él, enmarcado por las llamas moradas de la masacre. «Me odias, ¿verdad?», preguntó Aoi, aferrándose al último vestigio del orgullo arrogante que lo había caracterizado. Nagato no respondió. Su rostro era una máscara de apatía absoluta. Se agachó en cuclillas frente al traidor y posó la palma de su mano fríamente sobre la coronilla del hombre de cabello verde. Aoi abrió los ojos de golpe, sintiendo un terror que iba mucho más allá de la muerte física. Sintió como unas garras invisibles se hundían en lo más profundo de su ser. Nagato tiró hacia arriba, arrancándole, literalmente, el alma a través del cráneo. La esencia vital de Aoi fue extraída de su cuerpo. Su rostro palideció hasta volverse ceniciento, sus ojos perdieron toda la luz y, cuando Nagato finalmente soltó el espíritu translúcido para que se desvaneciera en la nada, el cuerpo inerte de Aoi cayó de bruces en el lodo, siendo solo una cáscara vacía. Nagato se enderezó lentamente. Apagó la Raiken y miró a su alrededor. La inmensa cúpula era un cementerio ardiente. Cientos de cadáveres mutilados, chamuscados y rotos adornaban el suelo que él mismo había convertido en un matadero. Pero la venganza no trajo consuelo. El frío en su estómago no desapareció. Apretó la mandíbula hasta hacerse sangrar las encías y avanzó unos pasos más, apartándose de la zona de fuego, hacia el rincón intacto donde descansaban los únicos cuerpos que importaban. Se dejó caer de rodillas en el lodo, manchando las nubes rojas de su túnica con la suciedad del campo de batalla. Allí estaban. Susurró sus nombres en un silencio roto por el crepitar del fuego. Tiró de la Raiken y la arrojó a un lado. Con manos temblorosas que ya no parecían las de un dios de la muerte, Nagato tomó el cuerpo inerte de Sora, acunándola contra su pecho con una delicadeza infinita. Apartó los mechones húmedos de su frente pálida, acunando su rostro frío, y se inclinó para depositar un beso suave y desesperado en su mejilla manchada de sangre. Las lágrimas que Nagato había contenido durante toda la masacre finalmente cayeron, mezclándose con el barro y la sangre de la chica que le había devuelto la sonrisa. Luego, giró su rostro hacia la imponente figura sin vida de Hashiro y hacia el cuerpo quemado de Ren. Apretando a Sora contra sí, inclinó la cabeza hasta rozar el suelo, su voz quebrando el pesado silencio fúnebre. «Perdónenme», sollozó Nagato en un susurro desgarrado, dirigiéndose a su maestro, a su hermano y al amor que nunca pudo ser. «Perdónenme», y como si el mundo exterior finalmente hubiera escuchado su llanto, la imponente cúpula de tierra comenzó a resquebrajarse. Profundas fisuras se dibujaron en las paredes y en el techo abovedado, hasta que, con un crujido ensordecedor, los gruesos bloques de roca colapsaron hacia afuera. El cielo gris y tormentoso de Amegakure volvió a abrirse sobre ellos, y la lluvia fría e implacable del exterior cayó a cántaros sobre el claro ardiente, lavando la sangre de la túnica de Nagato. La lluvia de Amegakure caía con su monotonía implacable, pero esta vez parecía pesar más, como si el cielo mismo intentara aplastar la tierra. En medio de esa neblina grisácea, una silueta solitaria avanzaba a paso letárgico. Llevaba una capa gris, holgada y manchada de lodo, cuya capucha le ocultaba el rostro. En su mano derecha, arrastrando casi por inercia, sostenía el inconfundible mango metálico de una espada inactiva. Cada uno de sus pasos carecía de propósito, impulsados únicamente por un eco de supervivencia. El viento sopló con crueldad, agitando la tela de la capa gris en un oleaje fúnebre. Exhausto, el viajero se detuvo y se dejó caer pesadamente sobre una roca lisa a la orilla del camino fangoso. De pronto, el sordo rumor de la lluvia fue interrumpido por el crujir de las ramas. De entre la oscuridad de la maleza emergieron 6 figuras encorvadas. Eran bandidos, o al menos eso intentaban aparentar. Rodearon al viajero con pasos temblorosos. Sin inmutarse, el chico levantó lentamente la vista y el viento echó hacia atrás la capucha gris, revelando una cabellera de un rojo intenso, ahora oscurecida por el agua. Los ojos anillados de Nagato se fijaron en sus atacantes. No necesitó usar su poder para leer sus almas. La miseria estaba grabada en sus rostros esqueléticos. Notó sus manos encallecidas por el arado, sus ropas remendadas con hilo barato, y las armas que empuñaban no eran kunais ni katanas, sino simples cuchillos de cocina y hoces oxidadas. Eran granjeros. Hombres desesperados empujados al abismo por la guerra que devoraba su país. Nagato no sintió ira. Ni siquiera sintió lástima. El vacío en su pecho era demasiado grande para albergar emociones. Sin levantarse de la roca, movió el pulgar sobre la empuñadura que sostenía. Un estallido ensordecedor rompió la noche.
La espada del dios del trueno cobró vida, pero no con su legendario resplandor dorado, sino con un rayo morado, denso y crepitante, que iluminó el bosque con una luz demoníaca. Con un movimiento de muñeca tan fluido que pareció un suspiro, Nagato trazó un arco ascendente hacia su derecha. La hoja de luz violeta cortó limpiamente el peñasco gigante que descansaba junto a él, fundiendo la piedra sólida como si fuera mantequilla. Los bandidos gritaron aterrados, soltando sus patéticas armas. El terror primario se apoderó de sus cuerpos desnutridos y salieron despavoridos hacia la negrura del bosque, perdiéndose de vista mucho antes de que la mitad superior de la roca cortada se deslizara y colapsara contra el suelo fangoso con un estruendo brutal. Nagato apagó la espada. El silencio regresó. Se puso de pie, ajustándose de nuevo la capucha gris, la capucha de Sora, sobre la cabeza, y reanudó su marcha solitaria. Pero mientras su cuerpo avanzaba mecánicamente, su mente estaba atrapada en un bucle de tortura ineludible. Las memorias se agolparon como cristales rotos en su cerebro. Recordó la cueva oscura iluminada por una fogata, donde juró erradicar el dolor, el sufrimiento y la muerte. Recordó estar de pie frente a la tumba de sus padres en su antiguo hogar, apretando los puños, jurando a los fantasmas de su pasado que jamás volvería a fallar, que jamás volvería a perder a quienes amaba. Y de la tragedia, su mente saltó a la crueldad de los momentos felices. Recordó a Ren, con su cinismo de armadura, quejándose de todo pero manipulando las situaciones sutilmente solo para asegurarse de que los tres pasarán más tiempo juntos. Nagato siempre lo supo, pero fingía ignorarlo porque él también lo deseaba. Recordó las tardes bajo las inmensas raíces del gran árbol en la sede, cuando Sora acariciaba al pequeño perro Chibi. Recordó el instante exacto en que, al intentar acariciar al animal al mismo tiempo, sus nudillos rozaron los de Sora por primera vez. Un roce eléctrico. Recordó la timidez de sus primeros besos ocultos de la mirada severa de Hshiro, la calidez de su aliento, la promesa silenciosa de un futuro que acababa de ser masacrado en el lodo. Nagato se maldijo. Se odió con cada fibra de su ser por haber llegado tarde. De repente, se dio cuenta de que estaba estático. En algún punto de su letanía mental, sus pies se habían clavado en el barro. El frío calaba hasta sus huesos, pero, bajo las sombras de la capucha gris de Sora, sintió un rastro de calor descender por sus mejillas. Tibias, silenciosas y amargas. Nagato alzó lentamente el rostro hacia el cielo plomizo, buscando una respuesta, un castigo o una absolución que no llegaría. Desde las alturas, una gruesa gota de lluvia caía en cámara lenta. En su superficie esférica se reflejó por un microsegundo la silueta solitaria y rota de Uzumaki, justo antes de estrellarse contra el lodo, desvaneciéndose en la nada. En la sede de Akatsuki, el caos y la confusión reinaban. 8 de los 9 shinobis que Nagato había ordenado retroceder antes de la masacre finalmente cruzaron los portones de piedra. Sus rostros reflejaban el agotamiento y la ansiedad. Apenas pusieron un pie dentro, buscaron a sus líderes. Le informaron a Yaiko, con voces atropelladas, que toda la operación había sido una farsa. Aoi Rokushi los había engañado, separando las fuerzas para tenderles una emboscada. Explicaron cómo Nagato se había percatado de la traición y, tras eliminar a los espías con una frialdad aterradora, les había ordenado volver mientras él se lanzaba en solitario a buscar al segundo grupo, donde se encontraban Hshiro, Sora y Ren. Yaiko y Konan no necesitaron escuchar más. Se miraron a los ojos y el entendimiento fue inmediato. No había tiempo para deliberar. Comenzaron a preparar sus armas y pergaminos, dispuestos a movilizar a todos los hombres disponibles para salir al rescate de sus compañeros y, sobre todo, de su mejor amigo. Sin embargo, mientras ajustaban sus protectores, algo en la atmósfera de la base cambió abruptamente. La humedad perpetua de Amegakure siempre era fría, pero esto era diferente. Una helada antinatural, densa y asfixiante, comenzó a filtrarse por los pasillos de piedra. Los miembros de Akatsuki dejaron de hablar. Varios de ellos jadearon, viendo cómo el vapor de su propio aliento se condensaba frente a sus rostros. ¿Qué es este frío?, murmuró un shinobi, abrazándose a sí mismo. Oigan. Es Nagato. El grito provino de uno de los guardias apostados en el exterior. El nombre recorrió la sede como una chispa en pólvora. La angustia se transformó en un alivio eufórico. Docenas de shinobis corrieron hacia la entrada principal, empujándose para recibir al héroe de Akatsuki, creyendo que traía consigo la victoria. Pero las sonrisas murieron antes de que pudieran articular una palabra de bienvenida. La euforía se evaporó, aplastada por una presión invisible.
El chakra que emanaba de la figura que se acercaba entre la lluvia, era pesado como el plomo, que obligaba a los presentes a retroceder instintivamente. Baiko y Conan se habían quedado paralizados en el umbral de las puertas de la sede. El instinto les decía que debían correr hacia él, abrazarlo, preguntarle qué había pasado. Pero el aura que rodeaba a Nagato formaba una barrera impenetrable de luto y advertencia. Le estaban dando espacio, porque acercarse en ese momento se sentía como una profanación. Baiko apoyó una mano temblorosa contra el muro de piedra, su respiración agitada. Sus ojos naranjas estaban fijos en la espalda de Nagato, viéndolo rasgar la tierra con los dedos. Es mi culpa. La voz de Yaiko se quebró, cargada con un veneno de autodesprecio. Yo los envié a morir. Yo di la orden, y casi mato a Nagato en el proceso. Conan se giró hacia él de inmediato, tomándolo por los hombros con firmeza, intentando anclarlo a la realidad. No es tu culpa, Yaiko. Respondió ella, aunque sus propios ojos estaban húmedos por el terror de lo que intuía. Tú no sabías que era una trampa. Tu corazón solo quería ayudar a esos pueblos, nadie podía prever esto. La voz de Conan se fue apagando poco a poco, incapaz de competir contra la abrumadora y oscura realidad que tenían frente a ellos. El silencio de la lluvia sepultó cualquier intento de consuelo. El patio, que antes estaba lleno de shinobis susurrando, ahora era un mar de silencio sepulcral. A medida que Nagato avanzaba, la multitud se abría a su paso como las aguas del océano. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Los hombres retrocedían, apretándose contra las paredes de piedra, con el terror instintivo de saber que si sus sombras siquiera rozaban a la figura de la capa gris, no vivirían para ver el amanecer. Baiko y Conan lo vieron pasar a escasos metros, pero ninguno de los dos encontró el valor, o el derecho, para detenerlo. Nagato recorrió los pasillos de piedra hasta llegar a la puerta de su habitación. Entró y cerró la pesada madera a sus espaldas, aislándose del mundo que lo acababa de condenar. Dio 2 pasos hacia el centro de la austera recámara. Sus rodillas, que habían sostenido el peso del cielo durante toda la noche, finalmente cedieron. Se desplomó pesadamente sobre el suelo de piedra, cayendo de costado. El cansancio físico, el drenaje masivo del chakra y el colapso absoluto de su mente lo reclamaron al instante, sumergiéndolo en un abismo de inconsciencia oscura y sin sueños. Pasaron 3 días, Ant de la salamandra permanecía de pie sobre una montaña de escombros y cadáveres, su figura recortada contra el cielo plomizo. El olor a hierro y ceniza era su único acompañante hasta que el agua se arremolinó a su espalda. Risuke, el líder de los Anbu de la lluvia, emergió de un torbellino líquido y se arrodilló de inmediato. Ant-sama, sobre el traidor de Aoi, comenzó Risuke. Ya me encargaré de él, lo cortó Ant, con su voz amortiguada por la máscara. Ese traidor aprenderá que mi paciencia tiene límites. No, Ant-sama. No podrá hacerlo. Él ha sido asesinado, junto con los 200 hombres que se llevó al sector norte. Ant se giró lentamente, sus ojos entrecerrados fijos en su subordinado. ¿Qué dijiste? Para Ant, Aoi no era más que un escalón, pero reconocía su fuerza. Aoi era uno de los 8 shinobis de élite que lo ayudaron a derrocar el régimen anterior. Ant recordó con frialdad cómo él mismo había ejecutado a 5 de esos 8 porque olvidaron su lugar en la cadena alimenticia. Solo quedaban vivos él, Risuke y, hasta hace unas horas, Aoi. Que alguien hubiera aniquilado a un poseedor de la Raiken y a un ejército pequeño era algo que no entraba en sus cálculos. Ant caminó hacia Risuke y lo miró desde su altura. ¿Y tú, Risuke, también me traicionarás? Preguntó, con el tono de quien ya tiene la mano en su kusarigama. Risuke se puso en pie, sosteniéndole la mirada con una sonrisa cínica que no llegaba a sus ojos. Estoy esperando a que su fuerza baje, Ant-sama. Solo entonces valdrá la pena el esfuerzo. Ant soltó una carcajada ronca, una risa carente de humor. Entonces esperarás para siempre. El líder de la lluvia volvió a ponerse serio, el vapor de su respiración escapando de los filtros de su máscara. Dime, ¿sabemos quién acabó con ese traidor? No estamos seguros al 100%, respondió Risuke, cruzándose de brazos. Pero los informes sugieren que fue un grupo llamado Akatsuki. Son una facción de idealistas, jóvenes que predican la paz, pero hay algo que no cuadra. Los idealistas no suelen dejar campos de batalla convertidos en cenizas y cúpulas de tierra. Akatsuki, Ant saboreó el nombre. Jamás había oído hablar de ellos. Es natural, Ant-sama. Organizaciones así aparecen y desaparecen todos los días en esta tierra. Son como los hongos después de la tormenta. ¿Cuál es la ruta de acción?
Anz miró el cielo nublado, sintiendo que la lluvia hoy pesaba más de lo habitual. No podía permitir que una fuerza capaz de borrar a Aoi del mapa vagara libremente por sus dominios. Si no podía destruirlos todavía, los atraería hacia él. Moveremos las piezas, Risuke. Me reuniré con ellos. Quiero ver si esos idealistas son hombres, o monstruos. El incesante repicar de la lluvia de Amegakure golpeaba la piedra del balcón, pero entre los tres fundadores de Akatsuki, el silencio era mucho más pesado que la tormenta. Nagato sostenía la espada del dios del trueno, la Raiken, con una quietud escalofriante. La hoja estaba apagada. Sin decir una palabra, la extendió hacia Yaiko. Tómala, dijo Nagato. Yaiko miró el arma legendaria y luego los ojos púrpuras de su amigo, retrocediendo medio paso por puro instinto. No, no puedo, Nagato. Esa espada, tú la recuperaste. Tú sobreviviste a... Yaiko tragó saliva, incapaz de mencionar la masacre que ahora pesaba sobre los hombros del pelirrojo. Insisto. Quiero que tú la tengas, replicó Nagato. Una sonrisa asomó en sus labios, pero era una mueca melancólica, vacía, que no llegaba a iluminar su mirada. Yaiko finalmente extendió las manos y tomó la empuñadura. El peso del arma lo hizo encorvarse ligeramente. Sabía, con una certeza que le desgarraba el pecho, que Nagato había perdido demasiado en esos últimos días por seguir sus órdenes, por ser el pilar de sus ideales. Nagato, perdóname, susurró Yaiko, con la voz quebrada por la culpa. Pero Nagato levantó una mano, deteniéndolo antes de que pudiera desahogarse. No fue tu culpa. Para eso construimos Akatsuki, ¿no es así? Para soportar el peso. Se giró entonces hacia Conan, quien los observaba con los ojos cristalizados por la angustia. De entre los pliegues de su túnica oscura, Nagato extrajo un grueso pergamino sellado. Se lo tendió. ¿Qué es esto?, preguntó ella, tomándolo con manos temblorosas y sin el menor atisbo de entusiasmo. La técnica de sellos detonantes en cadena de Ant de la salamandra, explicó él. Nagato aprendió esta habilidad cuando le extrajo el alma de Aoi Rokush. Conan apretó el pergamino contra su pecho, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Nagato les estaba entregando armas de destrucción masiva, y ambos sabían exactamente por qué. Detrás de ese gesto de supuesta hermandad, Nagato había asimilado una realidad dolorosa. Yaiko y Conan eran débiles. Sus ideales de paz eran frágiles castillos de papel en medio de un huracán de sangre. Tengo misiones que cumplir, anunció Nagato, dándose la vuelta sin esperar una respuesta. Yaiko y Conan se quedaron petrificados, observando su espalda cubierta por la capa de nubes rojas desaparecer lentamente en el denso manto gris de la lluvia. Sentían una impotencia asfixiante. No sabían qué hacer, qué decir o cómo alcanzar a su amigo. Nagato simplemente los estaba haciendo a un lado, construyendo un muro invisible a su alrededor, preparándose para cargar con el infierno él solo. Semanas después, lejos del bullicio de la base y del escrutinio de sus compañeros, Nagato caminó por la oscuridad húmeda de una caverna oculta en las montañas. El sonido del agua filtrándose por la roca era el único acompañamiento. Frente a él, 3 montículos de tierra fresca se alzaban en la penumbra. No había lápidas ostentosas, solo piedras talladas con los nombres que aún le quemaban la lengua: Shiro, Ren, Sora. Nagato se dejó caer de rodillas. Extendió una mano temblorosa y apoyó la palma sobre la tierra fría de la tumba central. El dolor en su pecho era tan agudo que le dificultaba respirar. De pronto, el suelo a sus espaldas burbujeó. 5 figuras pálidas emergieron de la roca con la fluidez del barro. Eran seres blancos, clones de Zetsu, que lo rodearon en un silencio expectante. Uno de ellos, con el rostro en forma de espiral, dio un paso al frente. «Nagato, ¿estás bien?», preguntó Guruguru, inclinando la cabeza con una curiosidad casi infantil que contrastaba brutalmente con la atmósfera fúnebre. El pelirrojo no apartó la vista de la tierra. «¿Qué otra opción tengo?», respondió, su voz resonando ronca y áspera en la caverna. Se puso en pie lentamente, la desesperación dando paso a una determinación sombría, y se giró hacia las criaturas. «Llévame con Madara». Guruguru no hizo más preguntas. Su cuerpo se abrió como los pétalos de una flor marchita, revelando un interior hueco. Nagato se introdujo en la carcasa blanca, permitiendo que la criatura se cerrara a su alrededor. En un parpadeo, se hundieron en la tierra sólida, viajando a velocidades vertiginosas a través de las venas subterráneas del mundo, dejando atrás la luz gris de la superficie para descender hacia las raíces mismas de la oscuridad. Emergieron en las profundidades de un santuario olvidado.
En el centro de la inmensa caverna subterránea, conectado a las colosales raíces del árbol divino, descansaba el anciano Uchiha. Su sola presencia parecía absorber la poca luz del lugar. «¿Estás aquí?», susurró Madara, abriendo lentamente su único ojo visible. Su mirada afilada analizó la figura del chico de inmediato. «¿Qué te ha pasado?». «He despertado más habilidades, las verdaderas capacidades del Rinnegan», comenzó a explicar Nagato, con la mirada perdida en el vacío. «No me refiero a eso», lo cortó Madara, su voz grave resonando como un trueno distante. Nagato apretó los puños a los costados. Los recuerdos de la cúpula de tierra, de la carne quemada y de la sangre en sus manos volvieron a asaltarlo con la fuerza de un maremoto. «Los maté a todos», confesó Nagato, cada palabra cayendo como plomo en el silencio del abismo. «A cada uno de ellos. Cientos de hombres. No dejé a ninguno con vida, ni siquiera a los que se arrodillaron frente a mí suplicando piedad. Y lo peor, es que no me arrepiento». El pelirrojo alzó la vista, buscando algún tipo de juicio en el anciano, pero solo encontró una calma aterradora. «Es natural», respondió Madara, sin mover un solo músculo. «Ellos mataron a tus seres queridos. Destruyeron tu mundo. Tú querías venganza, y el poder de esos ojos te la concedió. Pero así no se comporta alguien que quiere alcanzar la paz». Estalló Nagato, el eco de su grito rebotando en las paredes de piedra. Sus rodillas finalmente cedieron y cayó al suelo duro, aferrándose la cabeza con ambas manos. «Baiko cree que soy un salvador», Madara soltó un suspiro cansado, un sonido que cargaba con décadas de guerras y traiciones. «No tienes que actuar como si no te doliera, Nagato», dijo el fantasma de los Uchiha, su tono bajando a una suavidad peligrosa, casi paternal. «No aquí. Conmigo no necesitas usar esa máscara». Esa simple frase destruyó los últimos muros que Nagato había construido alrededor de su cordura. Las lágrimas que le había negado a la lluvia brotaron con furia. «Les prometí que los protegería». Sollozó Nagato, su frente golpeando el suelo. «Les juré que nadie más moriría. Pero cuando vi sus cuerpos destrozados en ese campamento, cuando sostuve a Sora mientras se enfriaba en mis brazos, toda la compasión del mundo, toda la piedad que Hashiro me enseñó, no significó maldita sea nada». «No fue tu culpa», sentenció Madara, observando el colapso del chico. «Este mundo, en su estado actual, está diseñado para romper a cualquiera». «Los amaba, Madara-sama», susurró Nagato, su voz reducida a un hilo de agonía pura. «Eran mi única verdadera familia». «Te entiendo, Nagato. Más de lo que crees», murmuró el anciano, y por un microsegundo, la sombra de su propio hermano cruzó su mente, un dolor antiguo que nunca había sanado por completo. «Conozco ese vacío». Nagato levantó el rostro, con los ojos anillados brillando a través de las lágrimas. «Solo quiero proteger a los débiles», dijo, pensando inevitablemente en Yaiko, en Konan, y en la enorme y asfixiante responsabilidad de ser el escudo de todos, un escudo que se estaba agrietando bajo la presión de ser utilizado. «Claro que sí», asintió Madara, inclinándose ligeramente hacia adelante desde su trono de raíces. «Así es como quieres acallar tu dolor. Convenciéndote a ti mismo de que puedes tapar el agujero en tu pecho con buenas intenciones y protegiendo a los demás. Creyendo que si salvas a suficientes personas, el fantasma de la culpa desaparecerá. Pero ese dolor no calla jamás». Madara dejó que el silencio se asentara antes de dar el golpe final a la psique del pelirrojo. «Debes preguntarte algo crucial, Nagato, esas vidas débiles que estás tan desesperado por salvar hoy, ¿no se perderán inevitablemente en la guerra de mañana? Estás luchando por prolongar una paz ilusoria en un sistema que solo engendra muerte». Nagato se quedó petrificado. Las palabras de Madara tenían un veneno lógico que se infiltraba en sus venas, destrozando las ideologías optimistas que Yaiko intentaba imponerle. «Entonces, no sé qué hacer», admitió Nagato, perdiéndose en el abismo morado de su propia incertidumbre. «Estoy perdido». Una sonrisa oscura, casi imperceptible, se dibujó en el rostro arrugado de Madara. «Duda», ordenó el Uchiha, su voz resonando con un poder absoluto. «La duda no es debilidad. La duda es la sabiduría abriéndose paso a través de la ignorancia. Cuestiona todo lo que te han enseñado sobre este mundo. Y te prometo esto, Nagato, una vez que atravieses ese dolor y llegues a una conclusión por ti mismo, no volverás a dudar jamás. Serás verdaderamente libre». El prolongado silencio que había envuelto el santuario subterráneo fue roto por el crujido de las inmensas raíces del árbol divino. Madara observó al joven Uzumaki con su único ojo visible brillando con una intensidad escrutadora en medio de la penumbra.
Ahora, háblame de esas nuevas habilidades que dices haber despertado, ordenó Madara, su voz arrastrándose por la caverna como el eco de una tumba. Nagato parpadeó, sacudiéndose el estupor de sus propios tormentos, y asintió lentamente. Revivir los detalles de la masacre aún le provocaba un escalofrío, pero ya no era miedo. Era una desconexión aterradora. En esa cúpula, comenzó Nagato, bajando la mirada hacia sus propias manos, las cuales aún sentía manchadas de sangre invisible. Cuando toqué a Aoi, pude ver su vida entera. Sus recuerdos, sus miedos, sus secretos, todo fluyó hacia mi mente como si estuviera leyendo un pergamino abierto. Sentí como su esencia se desprendía de su carne. Y antes de eso, cuando me lanzaron un jutsu de agua a quemarropa, no tuve que pensar. Mi cuerpo simplemente, lo devoró. La técnica se deshizo al tocar mi palma y su chakra se sumó al mío. Madara-sama recuerda haber leído algo en la tabla de piedra de los Uchiha sobre esto. Así es, afirmó Madara, esbozando una sonrisa torcida, casi orgullosa. Esos ojos, el Rinnegan, te elevan a un plano de percepción incomprensible para los mortales. Te otorgan la capacidad de escuchar los ecos de las vidas olvidadas y de sentir las presencias mucho más allá del velo físico. Tienes el poder de devorar el flujo y el reflujo de los seres vivos, de consumir la energía misma que da forma a este mundo. Nagato lo miró, frunciendo el ceño, abrumado por la magnitud de aquellas palabras. Las descripciones del anciano sonaban a los atributos de un dios, no a los de un huérfano de la lluvia. Al notar la confusión en el rostro del chico, Madara se inclinó levemente hacia adelante, la madera crujiendo bajo su peso marchito. El verdadero poder no se entiende tan fácilmente, joven Uzumaki. Tu capacidad para arrancar el alma y liberar al espíritu de su incesante agarre terrenal, tu habilidad para anular y consumir cualquier ninjutsu, son dones primordiales. Tus ojos son la fuente original de la cual derivan todos los jutsus del mundo. Estás tocando la raíz misma de la creación. Pero, ¿eso no desafía el orden natural de las cosas? Preguntó Nagato, sintiendo un vértigo moral al comprender que podía borrar la existencia de alguien con un simple roce. Eres muy audaz al notarlo, aprendiz, concedió Madara, con un tono ronco y reverencial. Pero a diferencia de todos nosotros, de los shinobis que se arrastran en el fango buscando poder, tú ya no estás limitado por las leyes de la naturaleza. Tú ya las has superado. Eres la culminación de todo el sufrimiento de esta era. Eres el verdadero y único heredero del poder. Incitado por las palabras de Madara, Nagato cerró los ojos por un segundo y dejó que su percepción se expandiera, intentando ver más allá de las paredes de roca. Al reabrirlos, el patrón anillado del Rinnegan palpitó con un brillo violeta. De inmediato, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Debajo de ellos, incrustados en las profundidades de la tierra como larvas en un nido infinito, palpitaban cientos, quizás miles, de firmas de chakra. ¿Lo sientes, no es así?, preguntó Madara, notando cómo la respiración del pelirrojo se agitaba. La inmensa grieta en el ser. El ejército latente. ¿Qué son todas esas cosas?, murmuró Nagato, retrocediendo un paso, abrumado por la escala de la red subterránea que acababa de descubrir. El suelo fangoso burbujeó a su lado y Guruguru emergió hasta la cintura, con su habitual rostro arremolinado. Son mis hermanos, anunció el Zetsu con una alegría discordante. Sorprendente, ¿verdad? Hay muchos más de donde yo vine. Nagato se quedó sin aliento. No tenía idea de que el anciano Uchiha albergara una fuerza militar capaz de rivalizar con una gran nación, enterrada en el silencio más absoluto. Guruguru salió por completo del suelo, sacudiéndose la tierra, mientras Madara retomaba el control de la conversación. Basta de distracciones. Sobre la absorción del chakra, debes aprender a hacerlo de manera instintiva, a voluntad, no solo como un reflejo de supervivencia. Te ayudaré a dominarlo. Madara alzó una mano temblorosa, pero cargada de una amenaza letal. Prepárate. Nagato se tensó, separando las piernas y plantándose firmemente en la roca. Sin previo aviso, las manos de Madara, ágiles a pesar de los estragos de la edad, trazaron una ráfaga de sellos. Raiksh. Relámpagos amarillos y crepitantes estallaron de las yemas de los dedos de Madara, cruzando la distancia en un parpadeo y envolviendo el cuerpo de Nagato. El Uzumaki soltó un quejido ronco y cayó pesadamente sobre una rodilla. La electricidad salvaje recorrió su sistema nervioso, quemando su ropa y erizando su cabello. Tras unos segundos de descarga incesante, Madara tosió violentamente y detuvo el flujo de chakra. Nagato jadeó, con el humo elevándose de sus hombros.
Lentamente, apoyando las manos en la piedra, volvió a ponerse en pie. ¿Está bien, maestro?, preguntó el chico, sin una pizca de rencor o molestia en su voz. Su rostro era una máscara de aceptación. Nagato creía que merecía el dolor. Sentía que Madara solo intentaba forzar sus límites para hacerlo más fuerte. Pero Madara no veía fuerza. Veía una carencia fatal. El anciano negó con la cabeza, sus labios frunciéndose con severidad. Volvió a trazar los sellos. Una segunda ráfaga de relámpagos golpeó a Nagato, esta vez con mayor intensidad. El pelirrojo colapsó contra el suelo, sus músculos sufriendo espasmos violentos bajo el castigo eléctrico. Y nuevamente, no levantó las manos. No intentó usar el camino preta. Simplemente recibió el impacto en silencio, con los dientes apretados. Madara detuvo la técnica de nuevo. Su único ojo analizaba al muchacho que yacía humeante en el suelo. El Uchiha confirmó en ese instante la teoría que había estado debatiendo consigo mismo durante los últimos días. Nagato carecía por completo de instinto de supervivencia propio. El chico estaba tan consumido por la culpa y el odio hacia sí mismo que el dolor físico le resultaba un alivio. Es la clase de idiota que preferiría prenderse fuego a sí mismo con tal de mantener calientes a los demás. Madara miró de reojo a Guruguru, quien se había acercado para ayudar a Nagato a incorporarse, y trazó un nuevo plan en su retorcida mente. De nuevo, ordenó Madara fríamente, esperando a que Nagato volviera a su posición inicial, respirando con dificultad. Por tercera vez, las manos de Madara ejecutaron los sellos. Sin embargo, en el último milisegundo, desvió la trayectoria de sus brazos. El torrente de relámpagos no se dirigió al Uzumaki. El rayo cegador impactó de lleno en el pecho de Guruguru. El Zetsu blanco salió despedido hacia atrás, chocando contra una estalagmita. ¡Ah! Un alarido desgarrador escapó de su cuerpo mientras la electricidad comenzaba a freír su extraña biología sintética. Nagato retrocedió por inercia, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar el repentino cambio de objetivo. Madara-sama. ¿Qué hace?, gritó Nagato, el pánico filtrándose en su voz al ver a la criatura retorcerse de dolor. Guruguru extendió una mano temblorosa hacia el pelirrojo, su voz distorsionada por los espasmos. Nagato, por favor. El mundo de Nagato se detuvo. El tiempo pareció congelarse en la caverna. Por favor. Esa palabra. Ese tono de agonía. Fue como si un detonador hubiera estallado en lo más profundo de su psique. Frente a él, el cuerpo de Guruguru parpadeaba bajo la luz eléctrica, pero la mente fracturada de Nagato ya no estaba en la cueva. El olor a ozono quemado lo transportó directamente al lodo de Amegakure. Vio la gigantesca espada de luz atravesando la carne. Vio el rostro pálido de Sora bajo la lluvia incesante, con la vida escapando de sus labios. Escuchó el rugido ensordecedor de Ren sacrificando sus propios conductos de chakra para salvar a los demás. Escuchó la voz firme y moribunda de Hoshiro, dictándole que él era el dueño de su propio destino y que debía proteger lo que quedaba. ¡No! El rugido de Nagato hizo temblar la roca de la caverna. Movido por un instinto protector animal, mucho más rápido que el pensamiento consciente, Nagato se impulsó hacia adelante. Saltó directamente hacia la trayectoria del jutsu, interponiendo su propio cuerpo entre Madara y el Zetsu blanco. Pero esta vez, no se limitó a recibir el castigo. En el instante en que los relámpagos tocaron su túnica, Nagato extendió ambas palmas hacia la tormenta eléctrica. Un vacío oscuro y gravitacional se abrió en sus manos. La violenta energía del raíz fue frenada en seco. Los rayos dejaron de castigar la caverna y comenzaron a curvarse antinaturalmente, siendo succionados hacia las palmas del Uzumaki. La luz cegadora se arremolinó, devorada por el poder del camino preta, hasta que la técnica desapareció por completo, dejando un profundo y pesado silencio en el aire húmedo. Guruguru, aún humeante, levantó la cabeza desde el suelo, observando con asombro cómo los últimos destellos de electricidad se desvanecían en las manos del chico. Madara bajó los brazos y se dejó caer pesadamente contra el respaldo de su trono de raíces, jadeando por el esfuerzo de haber forzado sus mermadas reservas de chakra, pero con una satisfacción sombría brillando en su ojo. Nagato se quedó de pie por un segundo, su respiración agitada, mirando sus palmas ilesas antes de correr desesperadamente hacia el Zetsu para ayudarlo a levantarse, inspeccionando sus heridas con una preocupación genuina. Muy bien, mi joven aprendiz, susurró Madara, su voz rasposa rompiendo la tensión del lugar. Del suelo, dos Zetsus blancos emergieron silenciosamente, flanqueando al anciano Uchiha y sosteniéndolo de los hombros para ayudarlo a acomodarse.
El poder ya es tuyo, pero tu corazón aún está en guerra consigo mismo. Puedes irte, decretó Madara, cerrando el ojo con cansancio. Sal a la superficie. Practica. Observa el mundo que tanto deseas salvar. Y vuelve a mí solo cuando hayas llegado a una conclusión definitiva sobre lo que debes hacer con él. Nagato salió del escondite con Guruguru. Cuando Madara se quedó a solas, un Zetsu blanco emergió de las sombras y preguntó. Madara-sama, ¿por qué no le habló del plan? Duda, respondió el anciano, su voz resonando como una sentencia en la oscuridad. Siempre empieza igual. Creen que la duda se trata de elecciones, o de si somos capaces de hacer lo correcto. Pero la duda no es sobre elegir, se trata del control. Madara se acomodó en su trono de raíces, con su único ojo fijo en la entrada por donde el joven se había marchado. Nagato se aferra a la esperanza como si todavía le quedara algo por lo que controlarse. No ve aquello en lo que está destinado a convertirse. Hay tanto miedo en él, tanta necesidad. Ese pequeño grupo suyo cree que hace lo correcto al darle un propósito e ideales vacíos. Pero lo que él realmente necesita es validación. Validación para desear y para sentir su propia rabia. Solo así aceptará su verdadera naturaleza. El Uchiha esbozó una sonrisa gélida antes de concluir. Ellos, lentamente, lo alejarán de manera inconsciente. Le temerán. Y cuando ese momento llegue, cuando el mundo finalmente le dé la espalda, solo estaré yo. Tras despedirse de Guruguru, Nagato emprendió el regreso a la base de Akatsuki. Sus pasos lo llevaron, casi por inercia, hacia el gran árbol, aquel rincón sagrado donde él y su equipo solían pasar la mayor parte del tiempo compartiendo sueños que ahora parecían cenizas. Al verlo llegar, los demás miembros de la organización se apartaron rápidamente. Desde que Nagato había vuelto de aquella fatídica misión, el miedo se había propagado entre las filas como una plaga. Su sola presencia irradiaba una frialdad que congelaba el aliento. A él, sin embargo, no le importaba. Caminó con resignación hasta quedar frente al coloso de madera. Se detuvo frente al inmenso tronco y dejó que la lluvia resbalara por su rostro. Su mirada anillada descendió hacia las raíces expuestas. Allí, como si fueran fantasmas proyectados por su memoria, pudo ver a Ren sentado con la espalda apoyada contra la corteza, leyendo en voz alta el borrador gastado de la novela de Jiraiya. A pocos metros, visualizó la silueta grácil de Sora, con los ojos cerrados y el ceño fruncido en profunda concentración, refinando su control de chakra bajo la atenta mirada de Hshiro. El dolor en su pecho amenazó con asfixiarlo. Avanzó unos pasos más y se puso en cuclillas frente a un pequeño montículo de tierra al pie del árbol, la tumba de Chibi. Con una delicadeza que contrastaba con las atrocidades que sus manos habían cometido recientemente, acarició la pequeña y rústica lápida de piedra. Se puso de pie lentamente, arrastrando el dobladillo de su túnica por el fango, y se dirigió hacia una estructura solitaria a varios metros de distancia. Era una cúpula de tierra perfectamente lisa, creada por él mismo. Consciente del terror que su presencia provocaba en los demás miembros de Akatsuki, Nagato había decidido exiliarse por voluntad propia, durmiendo a la intemperie en ese pequeño refugio. Antes de agacharse para entrar, detuvo su marcha. Elevó el rostro hacia el horizonte gris y observó las nubes negras y abotagadas que se arremolinaban sobre Amegakure. Una tormenta violenta se avecinaba, cargada de relámpagos mudos. Nagato hizo una mueca vacía, y se refugió en la oscuridad de su cúpula. Horas más tarde, el sonido de pasos ligeros chapoteando en el lodo rompió la monotonía de la lluvia. Nagato se encontraba sentado en el suelo de tierra con las piernas cruzadas, leyendo a la tenue luz de una vela el manuscrito que Jiraiya le había dejado años atrás. La historia del shinobi absolutamente audaz. «Te traje algo de comer», anunció una voz suave pero cargada de tristeza desde la entrada de la cúpula. Nagato levantó la vista. Conan estaba allí, sosteniendo un cuenco humeante de arroz y pescado, con su cabello azul empapado pegándosele a las mejillas. Él cerró el libro con cuidado, se puso en pie en silencio y tomó el cuenco, rozando accidentalmente los dedos fríos de su amiga. Conan no se apartó, pero lo observó con una intensidad dolorosa. Hacía días que no veía realmente a Nagato. Él desaparecía constantemente en supuestas misiones solitarias, o al menos eso era lo que le decía a Yaiko. Pero Conan sabía que no estaba siendo del todo honesto. En lo más profundo de su bolsillo, Conan aún conservaba el receptor negro de chakra que había encontrado en el cuarto de Nagato cuando aún vivían en la vieja cabaña. Recordaba perfectamente la advertencia de Hshiro. Le había pedido que confiara en Nagato, que tuviera fe en que él tomaría la decisión correcta.
Durante todo este tiempo, Conan había guardado el secreto, tragándose sus miedos por lealtad. Pero Chihiro ya no estaba. Y el Nagato que tenía frente a ella estaba más distante, más frío y más roto que nunca. Lo que más aterraba a Conan no era el poder que emanaba de él, sino su absoluta apatía. Nagato ya no lloraba. Ya no mostraba ira, ni desesperación, ni esperanza. Simplemente existía. Nagato, murmuró Conan, incapaz de contener el nudo en su garganta. Yo también los extraño. Mucho. Nagato detuvo el movimiento de sus palillos. Bajó el cuenco lentamente. Sus ojos Rinnegan miraron a Conan. Chihiro, Ren, y Sora, la voz de Nagato carecía de cualquier inflexión emocional, sonando casi robótica. Están en un lugar mejor. Con mis padres. Y algún día, yo me reuniré con ellos. Pero por ahora, debo dejarlos ir. Conan sintió como si le hubieran clavado una aguja de hielo directamente en el corazón. Esa no era la voz del niño llorón que quería proteger a todos. Apretó los puños, reteniendo las lágrimas de pura frustración. Entonces, lloraré por los dos, sentenció Conan, su voz temblando con una mezcla de amor y profunda decepción. Se dio media vuelta y caminó hacia la salida de la cúpula, deteniéndose por un único y doloroso segundo en el umbral. En su mente, la imagen del niño frágil y desnutrido que había salvado de morir de hambre en aquel charco fangoso se superpuso con la silueta imponente y vacía del hombre que dejaba atrás. Sin mirar atrás, Conan avanzó hacia el denso manto de la lluvia de Amegakure, permitiendo finalmente que sus propias lágrimas se mezclaran con la tormenta para ocultar su dolor. Dentro de la cúpula, Nagato la vio desaparecer en la bruma. Dejó el cuenco de comida intacto sobre el suelo, soltó un suspiro que traicionaba la fachada de control que acababa de mostrar, cerró los ojos y dejó caer la frente, hundiéndose en su propio abismo. Esa misma noche, la tormenta que había amenazado en el horizonte desató toda su furia sobre la aldea oculta entre la lluvia. Nagato dormía en el suelo de su cúpula, sumido en un letargo inquieto, cuando un trueno ensordecedor hizo temblar la tierra. Pero no fue el sonido lo que lo despertó. En medio de la oscuridad absoluta de su refugio, sus ojos se abrieron de par en par, el patrón anillado del Rinnegan brillando con un terror visceral. Se incorporó de un salto, jadeando desesperadamente, con el cuerpo bañado en un sudor helado. Un presentimiento desgarrador, una punzada psíquica directamente vinculada a su chakra, le perforó el cráneo. Se puso la túnica gris a trompicones y salió corriendo de la cúpula, adentrándose en la lluvia torrencial. Corrió tropezando con el fango, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, dirigiéndose ciegamente hacia las afueras de la base. Cuando llegó al claro, el mundo pareció detenerse. Un relámpago salvaje había impactado directamente en el gran árbol. El fuego crepitaba con una ferocidad antinatural, devorando las ramas secas y el tronco retorcido, luchando implacablemente contra la lluvia que intentaba sofocarlo. Nagato intentó trazar sellos para invocar agua, pero su visión, por alguna que él no entendía, se volvió borrosa, y sus dedos se entorpecieron. Falló una y otra vez. La impotencia lo aplastó. El universo mismo parecía empeñado en arrebatarle hasta las cenizas de lo que había amado. Tambaleándose hacia atrás, la cordura de Nagato finalmente se quebró. Con un movimiento errático y salvaje, extendió su palma derecha. La carne de su mano se abrió y un grueso y afilado receptor negro de chakra emergió de su cuerpo. Nagato lo sujetó con ambas manos, apretando el metal helado con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Sin pensarlo un segundo más, apuntó la punta afilada del receptor directamente hacia la arteria principal de su propio cuello, dispuesto a acabar con el sufrimiento, a apagar el ruido, a reunirse con ellos en el vacío. Impulsó el brazo hacia sí mismo. Pero el metal negro nunca impactó contra su carne. El suelo fangoso bajo sus pies estalló. Guruguru emergió a una velocidad vertiginosa, lanzándose contra el Uzumaki. Las manos pálidas y elásticas del Zetsu blanco se cerraron alrededor de las muñecas de Nagato con una fuerza sobrehumana, deteniendo el acto a milímetros de su garganta. Empezaron a forcejear violentamente bajo la lluvia iluminada por el fuego. Se retorcía, pateaba y empujaba, intentando desesperadamente liberarse del agarre de Guruguru para terminar el trabajo. Pero su mente estaba fracturada y su chakra sumido en el caos. El Zetsu en espiral mantuvo su posición, absorbiendo los golpes y forcejeando con él en el barro. Lentamente, la explosión de adrenalina de Nagato comenzó a desvanecerse, reemplazada por un agotamiento aplastante. Sus brazos perdieron fuerza. Sus piernas cedieron bajo su propio peso. Abrió las manos, y el receptor negro cayó inofensivamente al lodo con un sonido sordo.
Nagato cayó de rodillas, soltando un llanto ahogado, y al hacerlo, arrastró a Guruguru con él hacia el suelo empapado. El Zetsu, que lo había mantenido atrapado en un abrazo restrictivo, aflojó su agarre y lo soltó suavemente. El pelirrojo se dejó caer hacia atrás, sentándose en el barro. Su respiración era agitada, dolorosa, y su pecho subía y bajaba erráticamente. Frente a él, el majestuoso árbol continuaba ardiendo, iluminando su rostro pálido y devastado con tonos naranjas y rojizos. Una violenta ráfaga de viento barrió el claro y una pequeña brasa incandescente salió volando del tronco ardiente, flotando en el aire húmedo. Nagato extendió su mano libre y atrapó la brasa en el aire. La apretó con fuerza en su puño, ignorando por completo el dolor de la quemadura en su palma. Lentamente, levantó su puño cerrado y humeante, y lo presionó contra su propia frente, cerrando los ojos con fuerza mientras la lluvia seguía lavando su rostro. A su lado, Guruguru, que se había mantenido en silencio observando la escena con una atención fascinada y silenciosa, inclinó su extraña cabeza en forma de espiral. El monstruo nacido del árbol divino miró al chico roto que estaba destinado a cambiar el mundo, y rompiendo el pesado silencio, le hizo una petición con su habitual tono suave y desprovisto de malicia. «Cuéntame sobre ellos». El eco de la derrota de Aoi Rokush se propagó por las calles inundadas de Amegakure no como una noticia, sino como una leyenda. En cuestión de días, las ruinas que servían de base para Akatsuki comenzaron a rebosar de nuevos reclutas. Eran hombres y mujeres de mirada hundida, desertores, huérfanos de guerra y mercenarios rotos. Todos atraídos por el rumor de una organización capaz de doblegar a los altos mandos militares. Cuando vieron a Yaiko, erguido bajo la lluvia con la mítica espada del dios del trueno, la Raiken, colgando de su espalda, los rumores se transformaron en un fervor casi religioso. Sin embargo, la devoción se tornó rápidamente en desencanto cuando Yaiko comenzó a hablar. Akatsuki existe para la protección mutua y la reconstrucción, declaró Yaiko desde un balcón improvisado, intentando proyectar la luz que siempre había llevado dentro. No somos un ejército para iniciar nuevos conflictos. Romperemos el ciclo. Sus palabras cayeron en oídos sordos. La multitud no quería discursos sobre un mañana pacífico. No buscaban justicia, exigían venganza por cada humillación, por cada familia masacrada bajo la lluvia. Los murmullos de insatisfacción comenzaron a elevarse, convirtiéndose en un gruñido colectivo. La división ideológica dentro de la organización quedó expuesta como una herida abierta. De pronto, los susurros murieron. Los hombres en la primera fila notaron que su propio aliento comenzaba a condensarse en el aire. Una caída de temperatura brusca y antinatural congeló el patio. Detrás de Yaiko, envuelto en una holgada túnica gris y con el rostro oculto bajo una capucha, Nagato dio un solo paso hacia adelante. Él debería ser el líder. Gritó un recluta temerario desde el fondo de la multitud, alzando un puño y apuntando directamente a la figura encapuchada de Nagato, reconociendo en él la verdadera aura de la muerte. Él nos dará lo que nos quitaron. El silencio que siguió fue absoluto. Nagato levantó levemente el rostro, dejando que el brillo tenue de sus ojos púrpuras se filtrara en la penumbra de su capucha. No, dijo Nagato. Fue una sola palabra. Su voz era plana, desprovista de ira o esfuerzo, pero resonó con una autoridad tan aplastante que varios shinobis retrocedieron instintivamente, sintiendo un peso invisible sobre sus hombros. Yaiko tragó saliva, sintiendo que las riendas de Akatsuki se le escapaban entre los dedos de su mejor amigo. En las semanas siguientes, las grietas en la fundación de Akatsuki se convirtieron en abismos. La organización se dividió en dos mundos que coexistían en silencio. Por un lado, estaban los idealistas que seguían a Yaiko, aferrándose a la esperanza de la diplomacia. Por el otro, nacieron los revanchistas. Este segundo grupo estaba conformado por los veteranos y los más dañados, quienes habían comenzado a dormir a la intemperie, negándose a usar los refugios, en una imitación macabra del estilo de vida de Nagato. Para los revanchistas, Nagato no era un shinobi, era un mesías nacido del fango. Lo idolatraban por su estoicismo absoluto y su falta de apegos terrenales. Veían como siempre era el último en comer, cómo jamás se quejaba del frío y, sobre todo, cómo de las misiones más suicidas siempre regresaba intacto, trayendo a sus hombres con vida mediante demostraciones de poder incomprensibles. En señal de devoción, comenzaron a vestir capuchas grises idénticas a la suya.
Amegakure era el país perdedor, el vertedero de las grandes naciones, y ellos creían fervientemente que ese chico de cabello rojo, indiferente y letal, sería el instrumento de su revancha contra el mundo. Nagato observaba este culto hacia su persona con una apatía absoluta. No le importaba la adoración ni los títulos. Él solo quería proteger el sueño de Yaiko y garantizar la seguridad de Conan. Sin embargo, mantener a raya a una jauría de perros rabiosos requería mano dura, y Nagato encontró la solución en las lecciones subterráneas del fantasma de los Uchiha. Siguiendo un frío consejo de Madara, implementó un sistema de control basado en el condicionamiento absoluto. Si los revanchistas cumplían las misiones a la perfección y mantenían la fachada de lealtad hacia Yaiko, Nagato los recompensaba transfiriéndoles pergaminos con jutsus que él mismo había absorbido y diseccionado con su Rinnegan. Pero si cruzaban la línea, si desobedecían las reglas de combate no letal de Yaiko o se atrevían a cuestionar su liderazgo en voz alta, el castigo era implacable. Nagato los arrastraba a la oscuridad de su cúpula y, sin mediar palabra, les aplicaba el Raiksh. Los gritos de agonía eléctrica que se filtraban por las paredes de tierra por las noches eran el verdadero pegamento que mantenía unida a la organización. Ajenos a la dictadura en las sombras que Nagato ejercía, Yaiko sentía el peso del mundo aplastándole el pecho. Noche tras noche, a la luz de una vela consumida, redactaba cartas desesperadas dirigidas a Jiraiya. Le pedía consejo táctico, orientación moral y, por encima de todo, ayuda para entender a Nagato. Yaiko sabía que la relación entre el Sannin de los sapos y el joven Uzumaki rozaba la devoción de un hijo hacia un padre. Jiraiya era la única persona en el mundo a la que Nagato tal vez escucharía. Pero las semanas pasaban y el silencio era su única respuesta. Yaiko intentaba convencerse de que la guerra seguía activa y de que el sabio estaba absorbido por el conflicto internacional, pero el aislamiento lo estaba consumiendo. Necesitaba desesperadamente un faro en medio de la tormenta. Y entonces, lo imposible ocurrió. Un día gris, la cortina de lluvia fue atravesada por una figura solitaria que portaba el emblema de la salamandra. Era un mensajero directo de Anz. El emisario fue escoltado hasta la oficina principal, donde Yaiko, flanqueado por Conan y un siempre silencioso Nagato, recibió un pesado rollo sellado. Tras la rápida partida del mensajero, Yaiko rompió el sello de cera. Sus ojos recorrieron la caligrafía y su rostro, marchito por el estrés de los últimos meses, se iluminó con una sonrisa que pareció borrarle años de encima. Anz-sama, ¿quiere reunirse con nosotros?, anunció Yaiko, su voz temblando de genuina euforia. ¿Quiere reconocer a Akatsuki? Conan se llevó las manos al rostro, dejando escapar un suspiro de alivio que liberó meses de tensión acumulada. A un paso de distancia, oculto bajo el pliegue de su capucha húmeda, Nagato cerró los ojos y se permitió algo que creía haber olvidado. Sonrió. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero sincera. Quizás, solo quizás, todo el dolor y los sacrificios estaban a punto de valer la pena. Ya no estarían solos. El tiempo avanzó hasta el día señalado. Una comitiva minúscula de Akatsuki marchó bajo la lluvia torrencial hacia el punto de encuentro. Un inmenso y oxidado puente industrial que cruzaba un cañón inundado. Yaiko había insistido en llevar a unos pocos hombres, temiendo que un gran ejército fuera interpretado como un acto de hostilidad. Las dos facciones se encontraron a mitad de la estructura. El silencio era ensordecedor, roto solo por el choque del agua contra el metal. Ant de la salamandra, una figura imponente envuelta en respiradores y tubos, descendió lentamente de Ibuse, su gigantesca y venenosa invocación. Yaiko, respirando hondo, caminó hacia él. Lo primero que los ojos veteranos de Ant captaron no fue el rostro del chico, sino la empuñadura de la Raiken sobresaliendo de su hombro. En la mente paranoica del dictador, la conclusión fue inmediata. Ese chico pelirnaranja, con su estúpida sonrisa y su discurso de paz, era un monstruo calculador que había asesinado a Aoi Rokush. Toda esa actitud pacífica debía ser una farsa. Ambos líderes se detuvieron en el centro del puente. Yaiko, en un gesto teatral y sincero, juntó las manos, atrapando el agua que caía del cielo gris, y ofreció sus palmas ahuecadas hacia el líder de la lluvia. Juntos, Anz-sama, juntos alcanzaremos la paz para nuestro pueblo, afirmó Yaiko. Anz no respondió de inmediato. Sus ojos fríos bajo la máscara solo analizaban el entorno. Unos metros atrás, la percepción extrasensorial de Nagato se encendió como una alarma. Podía sentir el flujo de chakra del entorno, y no había ni una gota de sinceridad en el aura de Anz. Era como si la vida de Yaiko no le importara en lo absoluto.
Mientras daba un paso protector hacia adelante, Nagato sintió otra cosa. Un instinto asesino afilado como una cuchilla perforando su nuca. Giró levemente el rostro bajo la capucha y cruzó miradas con Ryosuke, el comandante en jefe de los Anbu de Amegakure. Ryosuke, un hombre con la cara surcada por cicatrices, no podía ver los ojos anillados de Nagato debido a las sombras de la capucha, pero sus instintos de asesino le gritaban que el chico de gris no era humano. Era un abismo. Nagato sostuvo la mirada de Ryosuke, dejando que una fracción de su propio poder opresivo se filtrara. El líder Anbu, sintiendo que sus pulmones se comprimían por la presión del chakra de Nagato, dejó caer lentamente la mano hacia la empuñadura de su katana. En respuesta, la manga de Nagato se deslizó y la punta afilada de un grueso receptor negro comenzó a emerger de la carne de su palma, listo para empalar al shinobi antes de que siquiera pudiera desenvainar. Conan, los miembros de Akatsuki y la escolta de la lluvia contuvieron el aliento. El aire en el puente se volvió sólido, cargado con una tensión estática que prometía una masacre inminente. Nagato, dijo Yaiko, sin girarse, pero con un tono de advertencia severa. Ryosuke, ladró Anz casi al mismo tiempo. El pelirrojo y el comandante Anbu detuvieron sus movimientos en el acto. Lentamente, sin apartar los ojos el uno del otro, retrocedieron un paso, fundiéndose de nuevo con sus respectivos bandos. Anz volvió su atención al joven líder, sus ojos entrecerrándose en una falsa muestra de camaradería. A partir de ahora, la lluvia es tanto suya como nuestra, sentenció Anz. Baiko le extendió la mano derecha. Tras un microsegundo de vacilación calculada, Anz la tomó. La alianza estaba sellada. El camino de regreso a la base se hizo en un silencio sepulcral. Mientras Yaiko lideraba la marcha irradiando un optimismo contagioso, Nagato caminaba en la retaguardia, rodeado por sus revanchistas encapuchados. El Uzumaki apretaba los puños dentro de las mangas. Odiaba a Anz. Había algo visceralmente incorrecto en ese hombre. Mientras tanto, en la dirección opuesta, Anz cabalgaba sobre Ibuse, flanqueado por su comandante. ¿Qué opinas de ellos?, preguntó Anz, su voz distorsionada por el respirador. Ryosuke mantuvo la vista al frente, con el rostro tenso. Hay algo terriblemente extraño en ese chico pelirrojo de la retaguardia, mi señor. Sentí que si desenvainaba mi espada, estaría muerto antes de que el acero tocara el aire. Será un problema mayor. Anz lo miró con escepticismo, pero asintió lentamente. Es cierto que el chico del cabello naranja no tiene la postura ni la mirada de alguien capaz de matar a un general, y sin embargo, carga a la Raiken como si fuera un trofeo. Todo es un engaño. Anz apretó las riendas de la salamandra, su paranoia transformándose en estrategia militar. Investígalos, Ryosuke. Úsalos. Envíalos a las misiones más suicidas y destructivas en las fronteras. Haz que se desgasten contra nuestros enemigos. Descubre quién es el monstruo que realmente mueve los hilos en esa organización, y tráeme esa espada de vuelta. Al caer la noche sobre la base de Akatsuki, el ambiente era de celebración en los pasillos principales, pero Nagato se había recluido en la soledad de su cúpula de tierra. Sentado en el suelo, limpiaba la túnica que usaría para su próxima visita a las 3 tumbas de la caverna, esperando en silencio las órdenes de la recién formada alianza. A varios metros de distancia, en la oficina del líder, Baiko y Conan compartían un momento de paz. A la luz cálida de una lámpara de aceite, terminaban de redactar un nuevo pergamino para Jiraiya. Esta vez, las palabras no eran de desesperación, sino de victoria. Describían la alianza con Anz, el crecimiento de Akatsuki y, como siempre, le rogaban que volviera aunque fuera por unos días para aconsejarles en esta nueva etapa política. Baiko mordió su pulgar, trazó los sellos correspondientes y palmeó el suelo de madera. Con una pequeña nube de humo blanco, un sapo mensajero del monte Miboku apareció croando suavemente. Baiko le ató el pequeño cilindro al lomo y abrió la ventana. El anfibio dio un gran salto, perdiéndose de inmediato en la cortina de lluvia y oscuridad. El sapo avanzó ágilmente por los tejados resbaladizos de Amegakure, acercándose a las afueras de la ciudad para iniciar su largo viaje hacia el país del fuego. Pero justo cuando iba a saltar sobre el muro perimetral, la corteza de un árbol cercano se distorsionó. Un tentáculo blanco, elástico y mortífero salió disparado a una velocidad imperceptible, enrollándose alrededor de la garganta del sapo en pleno vuelo y cortando su croar de tajo. La criatura fue arrastrada bruscamente hacia las sombras. Del tronco del árbol emergió Guruguru, sosteniendo al sapo estrangulado con una mano y desenrollando el mensaje con la otra.
El Zetsu en espiral ladeó la cabeza, observando el diminuto cilindro con una curiosidad juguetona e infantil. ¿Hacia dónde vas con tanta prisa, amiguito? Susurró Guruguru.